¿Pensás que tu fe va por un lado y la razón va por otro? Conocé la filosofía medieval. ¿Sabías que desde el siglo I y segundo hasta el siglo XV se desarrolla el periodo de la historia más largo de la filosofía, en el cual se produce algo magnífico? La filosofía griega y latina logra integrarse y se vuelve a impulsar a partir del contacto con la fe y con la fe católica. Probablemente seas una persona de fe, pero imagínate que no tenés la fe y tenés que explicar el origen de todo este universo. Imagínate que miras todo y te preguntas, ¿de dónde salió? Tenés que explicar, por ejemplo, qué pasa después de esta vida con la muerte. Imagínate que tenés que explicar cuál es el sentido de tu vida, pero sin la fe, solamente con la razón. Ese es el ejercicio filosófico de los griegos. Lo que pasa es que luego, cuando todo ese conocimiento entra en contacto con la fe, hay muchísimas preguntas que pueden responderse, pero sin anular lo que había pensado y descubierto ante la razón mientras sea verdadero. Vas a encontrar que toda la sabiduría racional humana no es anulada por la fe, sino al contrario, es resignificada, es impulsada, y esa filosofía llega a límites y a respuestas que no hubiese podido llegar sola. Además de eso, con el cristianismo hay muchísimos avances de orden social. Por ejemplo, entender que todos somos hijos del mismo Padre y que tenemos la misma dignidad humana, hay algo que queda abolido con el cristianismo, o que el cristianismo ayuda a que quede abolido, que es, por ejemplo, la esclavitud, que era una práctica normal. No todo fue tan fácil, incluso hubo posturas opuestas dentro de este cristianismo, pero cuando toda esa filosofía del hombre natural, todo ese pensamiento que tal vez vos podés ir formándote solito sin la fe, cuando entra en contacto con la fe, se producen dos posturas que la vas a ver reflejadas, por ejemplo, en dos pensadores, Tertuliano y Clemente. Los dos son cristianos. El problema es que Tertuliano, que es una persona que se convierte de grande y que se convierte a partir de la sangre de los mártires, él veía cómo morían los cristianos y eso lo conmovió. Para él no había ningún tipo de integración entre la fe y la razón, porque solamente con la fe le alcanzaba. En cambio, para Clemente, que era un hombre que conocía la filosofía, se produce una integración y propone entonces que la razón humana y toda esa filosofía puede ayudar a la fe y la fe puede ayudar a esa filosofía. Finalmente quiero decirte que hay dos grandes cumbres del pensamiento, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Agustín del año 300 y Tomás de Aquino del año 1200. Y por último hay como una decadencia después, aún dentro de este cristianismo, representada en Guillermo de Ockham. San Agustín era una persona que no se encontró con la fe católica desde el principio en su vida, sino que al contrario, al principio estuvo totalmente separado, pero siempre con una búsqueda. Él buscaba la verdad y cuando conoce la fe cristiana se da cuenta que allí está la verdad. Y lo que hace San Agustín es una integración entre el pensamiento de Platón y la filosofía cristiana. Hay como un platonismo cristiano. Agustín lo sigue a Platón hasta donde más puede y lo corrige y lo cristianiza. Por ejemplo, esa visión del bien absoluto de Platón es considerado como el Dios bueno. Este mundo de las ideas inmaterial de Platón es considerado como la sabiduría y la ejemplaridad con la cual Dios ha hecho todas las cosas. San Agustín tiene un libro hermoso que es Las Confesiones, donde él va contando su proceso interior de búsqueda de la verdad y de búsqueda de Dios. Y también tiene una visión de la historia en donde el amor es el criterio con el cual él recorre toda la historia. Dice que dos amores fundaron dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, que lo niega a Dios y se afirma a sí misma, pero se destruye. La otra cumbre es Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un hombre muy sencillo, es un joven que buscó siempre la verdad, al igual que Agustín, pero tuvo una particularidad y es que ha redescubierto el pensamiento de Aristóteles para la cristiandad, porque en ese momento Aristóteles estaba prohibido, porque era un pensador que más bien lo estudiaban los musulmanes. En cambio, Tomás de Aquino lo redescubre a Aristóteles y lo llama el filósofo. Entonces logra integrar el pensamiento platónico, lo mejor del pensamiento de San Agustín, logra integrar a Aristóteles, también el pensamiento de otros filósofos que eran de otras religiones, de judía y también de los musulmanes.
Y así de este modo llega una obra cumbre que es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en donde hay una afirmación del orden natural, pero una integración también con la fe. La decadencia comienza con un filósofo que se llama Guillermo de Ockham, en donde toma una postura en la cual para conocer a Dios no importa tu razón, vos tenés que creer porque con tu razón no podés llegar. Esta diferencia lo lleva después a una división entre la fe y la razón, que es lo contrario que proponía Santo Tomás, que proponía San Agustín y otros pensadores como San Buenaventura, San Anselmo y muchos pensadores, que decían que la fe obviamente te llevaba a un lugar donde la razón no llegaba, pero que no era irracional, sino que con la razón vos podés alcanzar también lo que la fe te propone hasta un cierto punto, no absolutamente, pero no hay una contradicción. En cambio, Guillermo de Ockham plantea esa contradicción y ahí comienza a quebrarse esta armonía entre la fe y la razón. El filósofo argentino Alberto Caturelli denomina todo este periodo con un concepto. Acordate porque es muy lindo. Donatividad del ser. Para entenderlo, recordá cuando recibiste alguna vez un regalo, ¿te acordás? Qué alegría que tuviste. Ahora pensá que ese regalo es toda la existencia, porque uno de los aportes que hace la fe es un Dios creador, un único Dios creador de todo. Y toda la existencia entonces es un regalo. Por eso esta filosofía tiene un sentido positivo de la vida, un sentido positivo del sentido de la existencia, un sentido de alegría, de gozo y de fiesta. Y es tan importante esta filosofía que tiene una influencia después en toda la filosofía moderna y contemporánea, incluso con filósofos que son ateos, que toman algunas consideraciones de la filosofía cristiana y la interpretan de otra manera. Si te gustó el video, apoyá este canal, compartilo, suscribite. Muchas gracias.